Carlos Fernández era un joven ejecutivo que, en un día de tormenta, ignoró a una chica empapada que pedía refugio. Sin dudarlo ni un instante, la rechazó y siguió con su vida. Años más tarde, al borde de la bancarrota y sin opciones, se presentó a una entrevista de trabajo y descubrió que su nueva jefa era nada menos que la misma chica a quien humilló aquel día. Ahora, ella tenía el poder de decidir su destino. La lluvia caía a cántaros sobre Madrid, transformando las bulliciosas calles en ríos de paraguas y pasos apresurados. Carlos atravesaba las puertas giratorias del imponente edificio de su empresa, sujetando con fuerza su maletín de cuero sobre la cabeza, en un inútil intento por proteger su traje de 1.000 euros. Su día había sido largo y frustrante. Un negocio se había caído. Su asistente había cometido un error con el pedido del almuerzo, y para colmo, aquella tormenta parecía coronar un día horrible. Miraba el reloj con impaciencia. El chofer llegaba tarde, probablemente atrapado en el tráfico caótico que siempre afecta al centro de la ciudad cuando llueve. Los relámpagos surcaban el cielo oscuro, seguidos por un retumbo que hacía temblar el suelo. Fue entonces cuando la vio. Una joven encorvada bajo el pequeño alero de la entrada del edificio, con la ropa empapada y los brazos cruzados sobre sí misma en un desesperado intento por abrigarse. Sus miradas se cruzaron fugazmente. Los ojos de ella estaban abiertos, cansados y, pese a su aspecto desaliñado, llenos de una determinación inesperada. Dio un paso titubeante hacia él, con gotas que se deslizaban de su cabello hasta caer sobre sus hombros ya mojados. «Disculpe», dijo ella, casi ahogada por el golpeteo de la lluvia contra la acera. «Lamento molestar, pero ¿podría dejarme? ¿Quedarme aquí hasta que pare de llover? Perdí el autobús y el siguiente no viene hasta dentro de 1 hora». Carlos la observó de arriba abajo con desdén. Sus prendas eran sencillas, pero limpias. Sus zapatillas, algo desgastadas en las puntas. No parecía indigente, pero ciertamente no encajaba frente al imponente edificio de su empresa. «Esto no es una parada de autobús», replicó fríamente, ajustándose los gemelos. «Hay una cafetería a 2 cuadras». La joven no se movió. «Por favor», insistió con la voz más firme. «No pido dinero, solo unos minutos para resguardarme de la lluvia». Algo en la insistencia de ella le resultó irritante. Aquel era su edificio. Bueno, técnicamente su empresa ocupaba 8 pisos del lugar, y para él, el éxito implicaba no compartir su espacio con cualquiera. Justo en ese instante, su elegante coche negro se detuvo en la acera. Un suspiro de alivio recorrió a Carlos mientras el conductor bajaba, portando un paraguas. «Señor», asintió el chofer, escoltándolo hasta el vehículo. Mientras Carlos se acomodaba en el asiento trasero, vio una última vez a la joven. Ella seguía en el mismo lugar, pero su expresión había cambiado. Una mezcla de dolor y resignación que, por un breve instante, le apretó el corazón. Luego, la puerta se cerró. El coche arrancó y él se sumergió de inmediato en sus correos electrónicos, olvidando el encuentro antes de que pudieran girar en la esquina. 5 años pueden cambiarlo todo. Carlos se miraba en el espejo agrietado del baño de su pequeño piso. Ojeras marcaban sus ojos y unos hilos de canas empezaban a asomar en lo que alguna vez fue un cabello perfectamente cuidado. Se lavó la cara con agua fría y trató de ignorar la pila de facturas vencidas que se acumulaban en la encimera de la cocina. La caída había sido rápida y despiadada. Primero, llegaron los rumores de irregularidades financieras, no por culpa suya, sino por las operaciones secretas de su socio, Manuel, que pasaban desapercibidas mientras Carlos estaba al mando. Luego, la investigación, el congelamiento de activos y una interminable sucesión de abogados. Las acciones de la empresa se desplomaron de un día para otro, los inversionistas huyeron, y mientras Manuel lograba escapar a un país sin tratados de extradición con millones en el bolsillo, Carlos se quedó solo para afrontar las consecuencias. Finalmente, no se le imputaron cargos, no había pruebas suficientes de que él supiera del fraude, pero su reputación quedó arruinada. Nadie quería contratar al hombre que había sido visto como corrupto, o, peor aún,
como incapaz de notar la corrupción que ocurría bajo sus propios ojos. Sus ahorros se esfumaron rápidamente, al igual que su antigua vida, mientras batallaba en pleitos legales y luchaba por mantener una mínima dignidad. «Tienes que ser realista», le dijo su único amigo, Marcos, durante un café la mañana anterior. «No puedes seguir esperando que aparezca de la nada una posición ejecutiva. Necesitas ingresos. Y ya». Carlos se encendió de rabia al principio. Él no era un candidato desesperado en busca de trabajo. Él era Carlos Fernández, por el amor de Dios, o al menos lo había sido. «Hay una nueva empresa de tecnología», continuó Marcos, deslizando una tarjeta de presentación sobre la mesa. «Se llaman Horizonte S.A. Están creciendo a lo grande, y dicen que buscan gente con experiencia. No para ser directores generales, pero algo es algo. Mejor que nada». A regañadientes, Carlos guardó la tarjeta. Esa noche, después de que cortaran su internet por falta de pago, se dirigió a una cafetería local con Wi-Fi gratis y envió su currículum. Tuvo que actualizarlo, ya que hacía más de una década que no lo necesitaba. La respuesta llegó sorprendentemente rápido. «Señor Fernández, hemos revisado sus credenciales y nos gustaría invitarlo a una entrevista mañana a las 10 de la mañana. Por favor, confirme su asistencia». No había ninguna mención al escándalo ni al hecho de que su nombre era ya conocido. Simplemente una respuesta corporativa estándar. Carlos contempló el correo por un largo rato antes de contestar. Esto no era lo que había imaginado para su futuro. Se suponía que debía construir un imperio, no trabajar para otra persona. Pero su cuenta bancaria estaba en ceros y la paciencia de su arrendador se agotaba. «Asistiré», tecleó, enviando el mensaje antes de poder arrepentirse. Caminando de regreso a su piso con la luz del atardecer, se preguntaba si eso era lo que se sentía al rendirse. Horizonte S.A. ocupaba los 10 pisos superiores de una torre de cristal reluciente en el centro de Madrid. Carlos se ajustó la corbata mientras el ascensor subía suavemente. Había gastado sus últimos ahorros en lavar su único traje decente, aunque sabía que ya estaba algo pasado de moda. Solapas anchas y un corte que no seguía las tendencias actuales. Pero era lo único que le quedaba de su antigua vida, y se aferraba a ello como a un salvavidas. Al abrirse las puertas, se reveló una recepción moderna, bañada en luz natural. Obras de arte contemporáneo adornaban las paredes y el mobiliario minimalista respiraba éxito sin presuntuosidad. Le recordaba dolorosamente a los días en que diseñaba sus propias oficinas, cuando aún tenía poder para decidir. «¿Señor Fernández?», saludó la recepcionista con una sonrisa amable. «Por favor, firme el registro y tome asiento. Alguien vendrá a atenderlo en breve». Carlos escribió su nombre apresuradamente y se sentó en una de las sillas ergonómicas, cruzando las piernas para proyectar la confianza que ya no sentía. Alrededor, jóvenes profesionales transitaban con un propósito claro, llevando tabletas y conversando sobre lanzamientos de productos y penetración de mercado. Se veían tan seguros de sí mismos, tan confiados en su futuro. ¿Acaso él también había sido así alguna vez? «Por aquí, por favor», dijo una asistente elegantemente vestida, señalando un pasillo flanqueado por salas de reuniones acristaladas. Carlos la siguió, notando que los empleados apenas le lanzaban una mirada. Antes, era común que la gente interrumpiera sus charlas para saludarlo cuando pasaba. La asistente abrió una puerta que conducía a una sala de conferencias en un rincón, con ventanales de piso a techo que mostraban una vista espectacular de la ciudad. «La señora Herrera estará con usted en unos instantes», anunció, cerrando la puerta tras de sí. Carlos se quedó de pie, observando el horizonte que una vez dominó. Desde esa ventana podía ver el antiguo edificio donde su compañía, Walker S.A., había ocupado los pisos superiores. Ahora, otro logotipo brillaba en el lugar donde él solía reinar. La puerta se abrió suavemente detrás de él. «Señor Fernández», dijo una voz femenina, «gracias por venir hoy». Él se volvió,
esbozando una sonrisa profesional y extendiendo la mano para saludarla. Y en ese instante se detuvo en seco. Ella vestía un impecable traje azul marino a la medida, con el cabello oscuro recogido de forma sencilla pero elegante. Pequeños pendientes de diamante brillaban en sus oídos, discretos pero genuinos. Pero lo que lo paralizó fueron sus ojos. Aquellos mismos ojos decididos que lo habían observado bajo la lluvia hacía 5 años. «Por favor, tome asiento», indicó señalando una silla frente a ella. «Mi nombre es Olivia Herrera. Soy la directora general de Horizonte S.A. Ahora, conversemos sobre por qué alguien con su historial estaría interesado en unirse a nuestro equipo». Carlos tragó saliva, tratando de organizar sus palabras. La ironía de la situación no se le escapaba. Allí estaba él, en busca desesperada de empleo, frente a la mujer a quien alguna vez desestimó sin compasión. La vida tenía una forma curiosa de cerrar círculos. «Creo que mi experiencia habla por sí sola», dijo finalmente, recitando las líneas que ensayó frente al espejo de su baño. «A pesar de los recientes contratiempos, mi trayectoria en la construcción de equipos exitosos y el impulso del crecimiento sigue siendo sólida». Olivia inclinó la cabeza, estudiándolo con ojos penetrantes. Curiosa elección de palabras. Contratiempos. ¿Eso es lo que llama al colapso total de una empresa tras las acusaciones de fraude? Carlos se encogió incómodo. Según concluyó la investigación, no estuve involucrado directamente en ningún ilícito. No, ciertamente no, asintió ella mientras revisaba su expediente. Simplemente ignoró lo que ocurría bajo su vigilancia. Algunos dirían que eso es peor. La conversación se le escapaba. Esto no era la forma en que solían desarrollarse las entrevistas para Carlos Fernández, al menos no como en sus tiempos de CEO, cuando él era quien hacía las preguntas difíciles a los candidatos. «Mire», dijo inclinándose un poco hacia adelante, «estoy seguro de que investigó sobre mí. Sí, cometí errores. Sí, confié en las personas equivocadas. Pero he aprendido lecciones valiosas que puedo aportar a Horizontes a Olivia». Cerró el expediente y lo apartó. «Sabe, Carlos, me resulta fascinante cómo cambia la perspectiva de las personas cuando las circunstancias se vuelven adversas. Hace 5 años, le pedí un simple gesto de cortesía. Unos minutos para resguardarme de la lluvia. Usted me miró como si yo no valiera nada, ni siquiera un poco». El rostro de Carlos se sonrojó de vergüenza. «Yo... lo siento, de verdad», balbuceó. «Fue un día malo, y yo...» «Seguro que lo fue», interrumpió Olivia suavemente. «Al igual que hoy, las cosas no parecen estar saliendo a su favor, ¿cierto? Dígame, Carlos, si estuviéramos en el lugar contrario, si usted estuviera en mi posición y yo necesitara refugio, ¿se acordaría de mí?» La pregunta lo golpeó con fuerza. ¿Lo recordaría? La verdad es que probablemente no. Aquella tormenta había sido solo uno de tantos momentos en que desestimó a alguien por considerarlo insignificante. «Me gustaría pensar que sí», respondió, sabiendo lo hueco que sonaba. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Olivia. «Al menos no es una mentira bien elaborada. Cuando fundé esta empresa, hace 3 años, me prometí no olvidar jamás lo que se siente estar desamparada, a merced de otros». Carlos tragó saliva. Ahí estaba el juicio. Ella estaba a punto de ponerle un alto, y no podía culparla. Era justo, lo que merecía. Pero en lugar de despedirlo de inmediato, Olivia abrió otra carpeta y la deslizó sobre la mesa. Hablemos de cuál sería la posición adecuada para alguien con su experiencia y humildad. Carlos miró la carpeta y luego a Olivia confundido. ¿Todavía me considera para una posición? Considero muchas cosas, Carlos, respondió sin revelar emoción alguna. Inclusive, si las personas pueden cambiar cuando las circunstancias lo obligan. Incapaz de contenerse, Carlos preguntó con voz llena de curiosidad. ¿Cómo llegó usted hasta aquí? Desde aquella noche hasta ahora.
Olivia lo estudió por un momento, como evaluando si la pregunta merecía respuesta. Finalmente, se recostó en su silla. Aquella noche, después de que usted se marchara, caminé 6 cuadras bajo la lluvia torrencial porque no podía pagar un taxi y perdí el último autobús. Había salido de mi tercera entrevista del día y ninguna había salido bien. Mis préstamos estudiantiles se acumulaban y estaba a un solo mes de quedarme sin casa. Se levantó y se acercó a la ventana, observando la ciudad. Recuerdo haber estado afuera de su edificio, viendo cómo su coche desaparecía en el tráfico, y sentí una claridad. No fue ira, exactamente, sino comprensión. Comprendí que nadie me iba a dar nada en este mundo, ni refugio de la lluvia, ni un empleo, ni respeto. Yo tendría que ganármelo por mí misma. Carlos permaneció en silencio, escuchando cada palabra. Al día siguiente, con mis últimos 300 euros, compré un dominio y un servicio de hosting. Creé un blog de tecnología, analizando tendencias del sector y ofreciendo soluciones a problemas comunes. Rápidamente ganó popularidad, pues descubrí que tenía facilidad para explicar conceptos complicados de forma sencilla. Se volvió hacia él. 6 meses después, ya asesoraba a pequeñas startups. Un año más tarde, lancé mi primera aplicación y conseguí financiamiento inicial. 2 años después, lancé el primer gran producto de Horizonte S.A. Hoy, la empresa vale poco más de 3.000 millones. 3.000 millones. Esa cifra golpeó a Carlos con la fuerza de un puñetazo. Su antigua compañía, en su apogeo, había valido la mitad. Leí sobre su caída, ¿sabe? Continuó Olivia, retomando su lugar en la mesa. Era noticia en todos los medios de negocios. El gran Carlos Fernández, derribado por la codicia de su propio socio y por no notar lo que sucedía a su alrededor. Incluso pensé en contactarlo alguna vez. ¿Por qué no lo hizo?, preguntó Carlos, genuinamente intrigado. El enigmático esbozo de Olivia le hizo sonreír levemente. Quería ver cómo se las arreglaría por sí mismo. Si lograría levantarse o si la caída lo destrozaría por completo. Y ahora, aquí está, frente a mí, esperando que yo le muestre más compasión que aquella noche lluviosa. La ironía no se le escapaba a Carlos. La vida tiene un humor muy extraño, murmuró. Así es, asintió Olivia. Y hemos llegado a un cruce interesante. La cuestión ya no es solo si debo contratarlo, sino si ha aprendido lo suficiente de su caída para ganarse mi confianza. Carlos la miró fijamente. Ya no soy el mismo de hace 5 años. No, aceptó ella. ¿Pero se ha vuelto mejor? Eso es lo que quiero descubrir. El tic-tac de un reloj marcaba el silencio entre ambos. Carlos se sentía como si estuviera en el filo de una navaja, con su futuro colgando de un hilo, mientras la carpeta que Olivia había deslizado permanecía cerrada. Verá, rompió él el silencio. Durante años juzgué a las personas. En menos de 30 segundos. Un vistazo a sus zapatos, su reloj, su porte, y ya lo tenía todo calculado. Creía que lo sabía todo. Olivia arqueó una ceja, sin decir nada. Aquella noche, al verla, solo pensé que era una molestia. Alguien ocupando un espacio que no le correspondía. Nunca me detuve a pensar en su historia, en quién era o en lo que podría llegar a ser. La mayoría no lo hace, replicó Olivia. Están tan absortos en sus propias vidas que olvidan ver lo que hay en los demás. Es una debilidad humana. Carlos asintió lentamente. Después de que todo se viniera abajo, esperé que alguien me recordara. Que se acordara de quién era y me ofreciera algo solo por mi nombre. Me tomó meses darme cuenta de que eso no iba a suceder. ¿Y cómo se sintió?, preguntó Olivia, con la mirada fija en él. Fue aterrador, admitió Carlos. Sentí que me habían despojado de mi identidad. Sin mi empresa, mi estatus, mi dinero, ¿quién era yo? ¿Qué valor tenía realmente? ¿Y encontró alguna respuesta? Carlos meditó. Durante esos años, solo se había concentrado en sobrevivir, en buscar el próximo empleo y pagar el próximo alquiler.
No había tiempo para filosofar. Sigo buscándola, dijo finalmente. Pero sé que ya no soy solo lo que poseo o el Binonets cargo que ostento. Al menos he aprendido algo. Una leve sonrisa apareció en los labios de Olivia. Con suavidad, abrió la carpeta que había colocado entre ellos y la giró para que Carlos viera su contenido. No era la descripción de un puesto, sino un impreso de un correo antiguo que él reconoció de inmediato. Era del Departamento de Recursos Humanos de su antigua empresa, fechado hace 5 años, en respuesta a la candidatura de Olivia Herrera. El mensaje decía: «Nuestra decisión es seguir con otros candidatos que se alineen mejor con la cultura y los valores de Walker CA». Al final, había una nota escrita a mano. Demasiado inexperta, sin contactos, formación en universidad pública. Rechazada. CF, sus propias iniciales, su propio juicio implacable. Usted se postuló para trabajar para mí, dijo Carlos con la comprensión iluminando su rostro. Antes de aquella lluvia. Olivia asintió. Recién graduada en informática y llena de ilusiones. Aquel mes envié solicitudes a 67 empresas. La suya fue la última respuesta negativa antes de que cambiara de estrategia por completo. Carlos. Observó la fría letra que él mismo había escrito. No recordaba haberla plasmado. ¿Cuántas carreras había descartado con comentarios tan despectivos? Yo guardo ese mensaje como recordatorio, explicó Olivia cerrando la carpeta. No por rencor, sino porque simboliza un punto de inflexión. El momento en que dejé de pedir un lugar en la mesa de otros y decidí construir la mía propia. Se inclinó apoyando los codos sobre la mesa. Entonces, Carlos, considerando nuestra historia, ¿por qué cree que debería contratarme ahora? Esa era la pregunta que él temía y a la vez esperaba. Su discurso preparado sobre sus calificaciones y experiencia de repente le sonaba vacío e insuficiente. Quizá usted ni debería, respondió en voz baja, sorprendiéndose a sí mismo. Olivia levantó levemente las cejas. Esa no era la respuesta que esperaba del Carlos de antes. Hace 5 años, seguro que no lo habría aceptado, admitió él. Pero la verdad es que construí mi carrera rodeándome de gente que nunca me desafiaba. Mire dónde me dejó eso. Tengo todas las razones para desconfiar de mí mismo. Tras un largo silencio, Olivia tomó su decisión. Le voy a ofrecer algo, Carlos. No una posición ejecutiva, ni de lejos. Tenemos una vacante en el Departamento de Análisis de Datos, un puesto de nivel inicial, analizando tendencias de mercado y opiniones de clientes. Usted responderá a un jefe de equipo que probablemente tenga 15 años menos que usted. Carlos parpadeó sorprendido. Era tan alejado de su antiguo estatus que rayaba en lo absurdo. El salario sería de 60.000 euros anuales, con un paquete de beneficios estándar y un periodo de prueba de 3 meses. Olivia deslizó otra carpeta hacia él. Hace 6 años, él ganaba esa cantidad en una semana. Su alquiler casi alcanzaba ese valor mensualmente, pero ahora, con la cuenta bancaria casi en ceros y la amenaza de desalojo, lo acepto, dijo sin vacilar. La expresión de Olivia mostró una leve sorpresa. ¿Así sin negociación? Sin que mencione su antigua posición o experiencia. Carlos negó con la cabeza. Necesito el trabajo y sinceramente no estoy en condiciones de negociar. Exacto, no lo está, concordó ella levantándose y extendiéndole la mano. Bienvenido a Horizonte S.A., Carlos Fernández. Comienza mañana a las 8 en punto. Ana en recepción le asignará su acceso y le mostrará su área de trabajo. El apretón de manos fue breve y profesional, sin calor, pero sin hostilidad. Solo negocios. Gracias por la oportunidad, dijo Carlos con sinceridad. No me agradezca todavía, respondió Olivia. Esto no es caridad ni perdón, es una prueba para ambos. A la mañana siguiente, Carlos llegó a las 7:45, sosteniendo un café hecho en casa en lugar de gastar en uno de esos lujosos de la cafetería del edificio. Ana lo recibió, con eficiencia,
Le entregó su gafete y lo guió a través de los protocolos de seguridad. Poco después, alrededor de las 8:15, fue presentado a su nuevo equipo. 5 jóvenes, todos vestidos en vaqueros y camisas, que lo observaban con una curiosidad discreta. «Este es Carlos, nuestro nuevo analista de datos», anunció. La jefa del equipo, Marina, quien parecía no tener más de 30 años, con mechones azulados en su cabello oscuro y varios pendientes plateados. «Él tiene experiencia en el mundo corporativo, así que nos ayudará con la migración de datos del cliente Henderson». No se hizo mención alguna de su pasado, ni se notó reconocimiento en sus miradas. Para ellos, él era simplemente otro contratado, quizás alguien mayor y algo desfasado, como lo sugería la forma en que Marina explicaba el sistema de almacenamiento en la nube, como si él pudiera confundirse. Su oficina resultó ser solo un escritorio en un espacio abierto, entre un chico llamado Diego, quien llevaba auriculares que bloqueaban el ruido casi todo el día, y una chica llamada Laura, que había decorado su rincón con suculentas y frases motivacionales. El trabajo en sí era monótono: alimentar algoritmos con opiniones de clientes, etiquetar quejas comunes, rastrear patrones de respuesta, tareas que él delegaría fácilmente en su antigua vida. A la hora del almuerzo, sentado solo en un rincón de la cafetería, Carlos observaba cómo se desenvolvía la interacción entre sus compañeros. Nadie se le acercaba, nadie pedía su opinión o experiencia. Por primera vez en su carrera, Carlos Fernández se sentía completamente común. 2 semanas después, mientras sus ojos ardían frente a la pantalla repleta de datos y la silla incómoda, le recordaba el lujo perdido de su trono de cuero. La ironía no se le escapaba. En su antigua vida, él habría decidido estrategias para miles de empleados sin fijarse en detalles como la ergonomía o la monotonía de la entrada de datos. «Parece que ya está pensando en cambiar de carrera», comentó Laura, la entusiasta de las plantas, desde su escritorio. «Es la primera vez que alguien se dirige a usted de forma tan personal». Carlos esbozó una sonrisa cansada. «Solo me pregunto si ya estoy quedándome viejo para estas maratónicas sesiones frente a la pantalla». Laura se rió. «Espere a ver lo que Marina ha planeado para la revisión trimestral. Pronto estará soñando con hojas de cálculo. Y por cierto, los lentes con filtro azul que están en el almacén ayudan bastante. Además, si le lleva café a Nico del área de TI durante una semana, quizá le consiga una silla mejor». Un consejo. Sencillo, pero Carlos se sintió sorprendentemente reconfortado por el gesto. Más tarde, en una reunión de equipo, Marina presentó un problema con los datos de la cuenta Henderson. Los resultados de las métricas de satisfacción del cliente son inconsistentes. Hay algo raro en el algoritmo. Mientras el equipo debatía posibles soluciones, Diego sugirió reescribir todo el código y Laura abogaba por un arreglo más simple. Carlos escuchaba en silencio. En su antigua vida, habría interrumpido la discusión y ordenado una solución al instante. «¿Qué opina usted, Carlos?», preguntó Marina, sorprendiéndolo. Todas las miradas se volvieron hacia él. Carlos aclaró la garganta. «Bueno, antes de reescribir nada, deberíamos verificar si hay inconsistencias en los datos originales. Por lo que he observado, Henderson cambió el formulario de retroalimentación a mitad del trimestre. Quizá estemos comparando peras con manzanas». Marina asintió pensativa. «Eso tiene sentido. ¿Podría extraer esos números y mostrarnos lo que encontró?» Durante la siguiente hora, Carlos guió al equipo a través de su análisis. No fue un trabajo revolucionario, pero fue sólido y evitó que reescribieran innecesariamente el código. La aprobación de Marina le dio una satisfacción inesperada, distinta de los millonarios tratos que solía cerrar en su pasado. Pasaron días y luego semanas. Carlos se adaptó a la rutina y comenzó a disfrutar de ciertos aspectos del trabajo. El reto de resolver problemas, la gratificación inmediata de ver sus ideas funcionando. Empezó a llevar café para todos en jornadas especialmente largas, a recordar el cumpleaños de Diego cuando el resto lo olvidaba, y se quedaba hasta tarde ayudando a Laura con presentaciones importantes. Pequeños cambios, pero significativos. Empezó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos,
cómo el personal de limpieza llegaba a las 5 de la mañana para preparar las oficinas, cómo los encargados de la cafetería recordaban las preferencias de los clientes habituales, cómo el funcionamiento de una empresa dependía de incontables contribuciones pequeñas y no solo de las decisiones de los altos ejecutivos. De vez en cuando, veía a Olivia, ya sea en reuniones generales o en los pasillos. A veces parecía que lo observaba desde la distancia, evaluándolo, pero nunca se acercaba ni lo señalaba abiertamente. El mensaje era claro. Esa era su prueba, para ver si se ganaba su aprobación por sus propios méritos. Una noche lluviosa, mientras trabajaba hasta tarde, Carlos encontró a Marina luchando para terminar una presentación para la junta directiva. «Tengo todos los datos aquí», dijo ella, con evidente frustración. «Pero no logro que cuenten la historia que necesitamos». En lugar de ver eso como una debilidad, Carlos percibió la oportunidad de ayudar. «¿Puedo echarle una mano?», preguntó señalando el portátil de Marina. Durante las siguientes 2 horas, trabajaron codo a codo, reestructurando la presentación para destacar los hallazgos clave y construir una narrativa convincente a partir de los datos. Al terminar, Marina lo miró con un respeto renovado. «Usted es realmente bueno en esto. ¿De dónde aprendió a presentar datos tan bien?». Carlos esbozó una sonrisa melancólica. «Digamos que ya vi suficientes presentaciones malas para saber qué funciona y qué no». Marina asintió, curiosa pero sin insistir. «Gracias por la ayuda. Mañana, después del trabajo, vamos a tomar algo. Si le apetece, no es obligatorio». Era una invitación simple, casi casual. Pero para Carlos, fue la primera aceptación genuina que había sentido en años. Pasaron 3 meses en un torbellino de hojas de cálculo, reuniones y vínculos que se iban fortaleciendo. Carlos se sorprendió al aceptar la invitación de Marina para salir esa noche, y lo hizo de verdad. Sus compañeros resultaron ser inteligentes, apasionados y sinceros, cualidades que él solía pasar por alto en sus tiempos de director general. Llegó el día de la revisión trimestral, y un nudo de tensión se formó en el estómago de Carlos. Su periodo de prueba estaba por concluir, y aunque sentía que había hecho un buen trabajo, no podía dejar de temer que Olivia estuviera esperando el momento preciso para despedirlo. «Fernández», llamó Marina desde la oficina. «Sala de reuniones 3, en 10 minutos». Carlos asintió, ajustándose la corbata. Un hábito de su antigua vida que aún no podía abandonar, aunque la mayoría de sus compañeros usaban solo camisa. Al entrar en la sala, se sorprendió al encontrar no solo a Marina, sino también a Olivia y al jefe del departamento, Jorge Ramírez. Olivia estaba sentada al fondo de la mesa, observando en silencio. «Tome asiento, Carlos», dijo Jorge, señalando una silla vacía. «Hemos estado revisando su desempeño del primer trimestre». Carlos se acomodó, manteniendo el rostro sereno pese a los nervios internos. «Espero que haya sido satisfactorio». Marina sonrió. «En realidad, ha superado nuestras expectativas. Su análisis de la cuenta Henderson fue excepcional. Sus observaciones ayudaron a identificar tendencias que hubiéramos pasado por alto, y casi todas sus sugerencias para rediseñar el portal del cliente fueron implementadas. Estamos especialmente impresionados con la forma en que se integró al equipo», añadió Jorge. «Marina me comentó que se ha convertido en una especie de mentor para algunos analistas jóvenes». Carlos parpadeó, sorprendido. Nunca se había considerado a sí mismo como mentor, pero de hecho había compartido consejos con Laura y ayudado a Diego a mejorar sus habilidades de presentación. «Solo intento ser útil», respondió con honestidad. «Todos aquí son increíblemente talentosos». «Sí, lo son», dijo Olivia por primera vez, mirándolo fijamente. «Y precisamente por eso, su contribución resulta aún más destacable. No intentó eclipsar a nadie ni adjudicarse el mérito del trabajo ajeno». «Eso no era lo que esperaba de usted». Había en su tono una mezcla de curiosidad y sorpresa leve. «He aprendido que el éxito no siempre se mide por tener la voz más alta en la sala», dijo Carlos en voz baja. «A veces, se trata de asegurarse de que todos sean escuchados,
Jorge asintió con aprobación. Basándonos en su desempeño, quisiéramos ofrecerle un puesto fijo. Mantendría el mismo cargo por ahora, con posibilidades de ascenso a medida que surjan oportunidades. Además, habrá un pequeño aumento salarial. Deslizó un documento sobre la mesa. Los términos eran justos, todavía por debajo de lo que ganaba antes, pero suficientes para vivir. Y sobre todo, representaban seguridad, un punto de apoyo para reconstruir su vida. «Acepto», dijo Carlos sin dudar. «Muchas gracias por la oportunidad. No defraudaré al equipo». Después de que Jorge y Marina se retiraron, Olivia permaneció, observándolo con su mirada atenta. «Debo admitir que estoy sorprendida», comentó finalmente. «Cuando le ofrecí este puesto, casi esperaba que renunciara en la primera semana. El Carlos de hace 5 años jamás habría tolerado una degradación así». Carlos reflexionó. El Carlos de antes necesitaba ser derribado de vez en cuando, quizá hasta en un 100%. 6 meses transcurrieron en un torbellino de proyectos, noches largas y amistades inesperadas. Carlos se entregó al programa de responsabilidad social que Olivia había mencionado, aprovechando contactos de su antigua vida que aún atendían sus llamadas. La iniciativa creció, abarcando programas de mentoría, talleres de programación e incluso un fondo de becas para estudiantes de bajos recursos. Un martes particularmente agitado, mientras analizaba datos de usuarios para el lanzamiento de una nueva aplicación, Marina se acercó a su escritorio. «Olivia quiere verlo», dijo con un tono de intriga. «Sala de conferencias A, lo antes posible». Carlos guardó su trabajo y se levantó, alisándose la camisa. La sala de conferencias A era donde se reunía la alta dirección. Hacía años que no pisaba ese lugar desde la entrevista inicial. «¿Alguna idea de qué se trata?», preguntó tratando de mantener un tono relajado. Marina se encogió de hombros. «No tengo idea, pero sus cifras han sido sólidas, así que no se preocupe. Quizá tenga que ver con el programa social. Los comentarios del último taller fueron excelentes». Carlos asintió, pero mientras subía al piso ejecutivo, un cosquilleo de ansiedad le recorrió el cuerpo. A pesar de su progreso, de las relaciones forjadas y el trabajo realizado, parte de él temía que, en cualquier momento, Olivia revelara que todo había sido una lección elaborada de humildad antes de despedirlo. La sala de conferencias estaba casi vacía al llegar, salvo por Olivia, quien estaba de pie mirando el horizonte de la ciudad. Al verlo, se volvió, con una expresión inescrutable. «Tome asiento, Carlos», invitó, señalando una silla a su lado, en lugar de al otro extremo de la mesa. Una sutil pero significativa diferencia en la dinámica. Carlos se sentó, esperando que ella hablara primero. «He estado revisando los informes trimestrales», comenzó Olivia, abriendo una carpeta sobre la mesa. «Especialmente los avances de nuestras iniciativas comunitarias. La Junta está impresionada. Hemos registrado un aumento del 30% en la percepción positiva de la marca y un notable incremento en las solicitudes de empleo de diversos perfiles. El equipo ha trabajado arduamente», comentó. «Carlos, Diego, por ejemplo, ha dedicado innumerables horas al programa de mentoría». «Sí, pero según me comentó Marina, usted fue quien reformuló completamente el enfoque, consiguió financiamiento adicional y hasta impartió algunos talleres los fines de semana», dijo Olivia cerrando la carpeta. «Eso no estaba en la descripción de su puesto». Carlos se movió sorprendido. «Vi una oportunidad de hacer una diferencia real. Además, contaba con la experiencia necesaria». «Exacto», observó Olivia largamente. «Usted ha cambiado, Carlos. Cuando llegó aquí, estaba convencida de que solo era un paréntesis en su carrera, algo para sobrevivir hasta volver a escalar. Al principio fue así», admitió él. «Pero con el tiempo, este trabajo dejó de ser solo un salario. Estos jóvenes del programa me recuerdan por qué me metí en el mundo de los negocios, para construir algo con significado». Olivia asintió lentamente. «Tengo una propuesta para usted. Vamos a expandir el programa comunitario creando una división independiente, con presupuesto y equipo propio. Necesitamos un director, alguien que comprenda tanto el ámbito corporativo como el humano». Carlos parpadeó, sorprendido. «¿Me está ofreciendo una promoción?».
Le ofrezco la oportunidad de continuar con el trabajo por el que se ha mostrado tan apasionado, corrigió Olivia. El salario será superior al actual, aunque aún por debajo de lo que ganaba antes. Usted reportará directamente a mí y tendrá voz en la asignación de recursos. Un inesperado entusiasmo invadió a Carlos. No era por el estatus o el título, sino por las posibilidades de lo que podría construir. Me encantaría, dijo simplemente. Antes de que pudiera celebrarlo, Olivia le advirtió. Pero antes de aceptar, necesito saber algo. Si no le hubiera dado esta oportunidad, si nuestros caminos no se hubieran vuelto a cruzar después de aquella noche lluviosa, ¿qué cree que habría sido de usted? Carlos respiró hondo, ponderando la pregunta que llegaba al centro de todo lo vivido en el último año. Sinceramente, probablemente habría conseguido otro empleo corporativo, algo inferior a mi nivel anterior pero con dignidad. Me habría aferrado a cualquier resto de estatus. Hizo una pausa y en voz baja agregó, pero habría perdido la lección más importante. ¿Y cuál es?, preguntó Olivia. Que el éxito no se mide por el cargo o la cuenta bancaria, sino por el impacto en la vida de los demás. Pasé 15 años construyendo una empresa que solo generaba dinero. Cuando colapsó no quedó nada, ni legado, ni huella, nada que realmente importara. Olivia asintió lentamente. ¿Y ahora? Una leve sonrisa apareció en el rostro de Carlos. Ahora ayudo a jóvenes que me recuerdan a mí mismo, antes de que la ambición y la codicia se apoderaran. Jóvenes con potencial que solo necesitan que alguien crea en ellos. Eso es algo por lo que vale la pena luchar. Un silencio reconfortante se instaló entre ambos. Finalmente, Olivia tomó otra carpeta de la mesa. Hay algo más de lo que quiero hablar, dijo con un tono diferente. Algo que va más allá del programa comunitario. Abrió la carpeta y empujó un documento hacia él. Carlos lo miró y en un primer instante no podía creer lo que leía. Era una propuesta para que Horizonte S.A. adquiriera los activos restantes. De Walker S.A., las patentes, la lista de clientes, lo poco que quedaba de su antigua empresa. No entiendo, murmuró, confundido. Su antigua empresa aún posee propiedades intelectuales valiosas, explicó Olivia. Activos que podrían ser muy útiles para Horizonte al expandirnos a nuevos mercados. Los accionistas están dispuestos a venderlos a un precio razonable, dadas las circunstancias. Carlos observó la propuesta, con una mezcla de emociones. La absorción de su antigua compañía por parte de Horizonte sería el capítulo final de su caída. Y, extrañamente, no sentía ira ni resentimiento. Tiene sentido desde el punto de vista comercial, dijo finalmente. Esas patentes encajarían bien con la línea de productos actual. Nuestra línea actual, corrigió Olivia suavemente. Y esto me lleva a la segunda parte de la propuesta. Pasó a la siguiente página del documento, donde se detallaba un nuevo cargo, director de innovación, que reportaría directamente a la directora general, encargado de integrar los activos adquiridos y desarrollar nuevas estrategias de productos. ¿Me quiere? Carlos se quedó boquiabierto, apenas creyendo lo que leía. Quiero que me ayude a transformar lo que queda de su antigua empresa en algo significativo, afirmó. Olivia, no es un favor personal, es una decisión de negocio. Usted posee conocimientos y experiencia que realmente pueden beneficiar a Horizonte. Carlos estudió su rostro, buscando algún motivo oculto, quizás lástima o un deseo de venganza. Pero solo encontró una evaluación serena y profesional. ¿Por qué?, preguntó con sencillez. Después de todo, después de cómo lo traté, ¿por qué ofrecerme esto? Olivia reflexionó unos instantes. Al principio, cuando lo traje aquí, fue una mezcla de curiosidad y, no sé, tal vez un anhelo de justicia cósmica. Quería ver si el poderoso Carlos Fernández podía soportar estar en el fondo, aunque fuera por un tiempo. Hizo una pausa, reuniendo sus pensamientos. Pero al verlo trabajar estos meses, al observar cómo se ha integrado al equipo y se ha
Comprometido con el programa, comprendí algo fundamental. Las personas pueden cambiar. No todos, quizás no por completo, pero lo suficiente para marcar la diferencia. Usted ya lo ha demostrado. Carlos sintió cómo se le apretaba el pecho, no de dolor, sino de una extraña mezcla de gratitud y determinación. «No le defraudaré», dijo en voz baja. «Estoy segura de ello», respondió Olivia con confianza. «Porque ahora entiende algo que antes no veía. Cada persona tiene valor, sin importar su título o posición, incluso aquellos que se quedan bajo la lluvia». Un año después, Horizonte S.A. casi se había duplicado en tamaño. La adquisición de las patentes de Walker S.A. abrió nuevos mercados, y el enfoque innovador de Carlos en el desarrollo de productos resultó en 3 exitosos lanzamientos. El programa comunitario se había expandido a 5 ciudades, con planes de crecimiento internacional. La oficina de Carlos en el piso ejecutivo era modesta comparada con sus estándares anteriores, pero acogedora. A diferencia de su antiguo entorno lujoso, las paredes no lucían obras caras ni portadas de revistas con su imagen. En su lugar, había fotografías de graduados del programa social, notas de agradecimiento escritas a mano por estudiantes y una cita enmarcada que rezaba: «El éxito se mide por el impacto, no por el dinero». Un golpeteo en la puerta interrumpió su revisión de proyecciones trimestrales. Marina, ahora directora de análisis de datos tras merecida promoción, se inclinó y dijo: «Reunión ejecutiva en 10 minutos. Olivia quiere la opinión de todos sobre los planes de expansión». Carlos asintió, reuniendo sus notas. La dinámica entre él y Olivia se había transformado en una asociación basada en respeto mutuo y visión compartida. Discutían y desafiaban sus ideas, siempre pensando en lo mejor para la empresa. Mientras caminaba hacia la sala de conferencias, su teléfono emitió una alerta meteorológica. Se esperaban tormentas intensas esa tarde. Se detuvo junto a la ventana, observando cómo las nubes oscuras se acumulaban en el horizonte. La lluvia, que antes era solo un inconveniente, capaz de arruinar un traje caro o retrasar al chofer, ahora tenía otros significados. La reunión ejecutiva se prolongó, como solían hacer cuando se trataba de iniciativas importantes. Al concluir, la tormenta ya había llegado con fuerza, con la lluvia golpeando las ventanas y truenos resonando a lo lejos. De regreso a su oficina, Carlos notó un pequeño alboroto en el vestíbulo. Una joven estaba en la entrada, empapada a pesar de sujetar un diminuto paraguas. Un guardia de seguridad hablaba con ella, con una expresión a la vez disculpada y firme. «Disculpe, señorita, pero sin cita previa». Carlos se acercó, intrigado. «¿Todo está bien?». La joven levantó la vista, claramente avergonzada. «Vine para una entrevista de prácticas, pero llegué temprano. Con la lluvia empeorando, pensé en esperar aquí, pero...». El guardia se volvió hacia Carlos. «Política de la empresa, señor. No se permite la entrada sin cita hasta el horario programado». Carlos observó a la joven, de edad universitaria, sujetaba un portafolios que, milagrosamente, se mantenía seco a pesar de estar empapada. Sus zapatos, aunque algo gastados en los bordes, estaban bien cuidados. Había determinación en sus ojos, una mirada que a él le resultaba familiar. «¿Cuál es su nombre?», preguntó. «Zoe Ruiz», respondió enderezándose un poco. «Mi entrevista es a las 3. Carlos consultó su reloj. «Eso es casi 2 horas de espera», dijo tomando una decisión. «Andrés, acompáñenla. Yo me haré cargo». El guardia asintió de inmediato. «Sí, señor, Carlos Fernández». Dirigiéndose a Zoe, Carlos sonrió. «Vamos a buscar un lugar donde puedas secarte y prepararte para la entrevista. Hay una cafetería en el 2º piso que hace un chocolate caliente excelente». El alivio y la gratitud en sus ojos le recordaron algo, o mejor dicho, a alguien. Quizás a él mismo, cuando Olivia le dio una oportunidad que no merecía. Mientras subían al ascensor, con Zoe aferrándose nerviosamente a su portafolios, Carlos sintió un toque en el hombro. Al voltear, encontró a Olivia sonriendo con complicidad. Iba a preguntar sobre el contrato con Johnson,
pero eso puede esperar, dijo alternando su mirada entre Carlos y la joven empapada. ¿Ayudar a que nuestros visitantes enfrenten la tormenta? Carlos asintió. Parecía lo correcto. Y lo es, concordó Olivia. Sus ojos se encontraron, y en ese instante, una comprensión silenciosa pasó entre ellos. Luego, se volvió hacia Zoe con una sonrisa cálida. Bienvenida a Horizonte S.A., Zoe Ruiz. Espero que aquí encuentres una experiencia tan transformadora como la que vivió Carlos. Mientras subían en el ascensor, Carlos sintió una profunda paz. El círculo se había cerrado. El hombre que alguna vez rechazó a alguien necesitado se había transformado, entendiendo al fin el valor de la compasión y de las segundas oportunidades. Afuera, la lluvia seguía limpiando la ciudad. Dentro de ese edificio, en la luz cálida, que marcó el inicio de su nueva vida, Carlos Fernández había encontrado algo que nunca imaginó. No solo redención, sino un propósito.